Bienvenido y bienvenida a Estudiando la Biblia. Hoy continuaremos con el capítulo 3 de Génesis. Llegamos a uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Génesis 3 no solo habla del origen del pecado, también nos ayuda a entender por qué existe el dolor humano y al mismo tiempo nos abre la puerta a la esperanza. Porque si antes veíamos a un Dios que crea, ahora vamos a ver a un Dios que sale a buscar, que llama y que desea la restauración. Para entenderlo, conviene recordar cómo venía todo hasta aquí. El hombre y la mujer estaban desnudos y no sentían vergüenza. Pero tengamos en cuenta que apenas empieza este capítulo, aparece la serpiente, descrita en hebreo como Arum, es decir, astuta. Y ahí comienza todo. La caída no empezó con una acción, empezó con una conversación. La serpiente le dice a Eva, con que Dios os ha dicho. No era una pregunta cualquiera, era una forma de introducir la duda. La serpiente no niega a Dios de frente, lo que hace es torcer su carácter. La idea es muy clara, presentar a un Dios lejano, duro, casi controlador. Y ahí pasa algo muy sutil. Eva termina agregando algo que Dios no había dicho. Ni le tocaréis. Bien, cuando empezamos a ver a Dios de manera equivocada, también empezamos a entender mal su palabra. Elena de White lo dice así: Satanás hizo aparecer a Dios como envidioso de sus criaturas y como si quisiera limitar su libertad. Al dudar de la palabra de Dios, permitieron que el enemigo los condujera a la desobediencia. Después de eso viene la mentira abierta. Satanás le dice a Eva, no moriréis. Y ese no fue solo un engaño momentáneo. Ese eco sigue hasta hoy. La idea de que el ser humano no muere realmente, de que hay algo en él naturalmente inmortal, ha atravesado siglos y culturas. Y esa creencia ha abierto una puerta muy concreta, el espiritismo. Porque si el hombre cree que los muertos siguen vivos en otra dimensión consciente, entonces es más fácil aceptar la idea de comunicarse con ellos, de recibir mensajes, de buscar guía fuera de Dios. Pero en esencia, todo parte de aquella primera mentira: no moriréis. No es solo una doctrina equivocada, es una distorsión profunda del estado del ser humano y de su dependencia total de Dios como fuente de vida. Y más adelante viene el engaño más profundo de todos: seréis como Dios. Pero ahí está la ironía, porque ya habían sido creados a su imagen. Sin embargo, este engaño también sigue vivo hoy, porque el ser humano, separado de Dios, tiende a ocupar su lugar. Confía en sí mismo como fuente de verdad, como medida del bien y del mal, como centro de su propia existencia. Se construye una vida donde Dios queda a un lado y el yo pasa a ser el punto de referencia. Y en el fondo, esto se conecta con la otra mentira: creerse autosuficientes, creerse invulnerables, como si la vida estuviera en uno mismo. Pero todo eso nace del mismo lugar, que es una desconexión de la realidad de quién es Dios y de quién es realmente el ser humano sin Él. El problema no era que le faltara algo, era que ellos dejaron de confiar en quienes ya eran para Dios. Satanás tienta a Eva con el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y allí Eva ve tres cosas: bueno para comer, agradable para los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Y aquí está la estructura de toda tentación humana. Primero se contempla,
luego se desea y finalmente se toma. Elena White conecta esto con lo que luego sería descrito como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y hay algo profundo. Adán no fue engañado. Él eligió. White dice que por amor a Eva decidió compartir su destino. Pero ese amor, aunque intenso, fue desordenado. Puso a la criatura por encima del Creador. Y eso en lenguaje bíblico es idolatría. Si queremos ser precisos, en Eva ya aparece la primera grieta. La desconfianza hacia la palabra de Dios y la apertura a la mentira de la serpiente. Pero en Adán la idolatría se vuelve explícita. Prefirió a la criatura antes que al Creador y eligió perderse con ella antes que permanecer fiel a Dios. Y en ese instante la humanidad entera cayó. Acto siguiente, cuando ambos comen, luego de haber comido el fruto, la palabra de Dios relata que fueron abiertos los ojos, pero no como esperaban. No se volvieron como Dios, se volvieron conscientes de su desnudez. Aparece la vergüenza, y aquí hay algo clave para entender nuestra realidad de hoy. Y es que en ese momento toda la creación entra en un estado que podríamos llamar modo supervivencia. Y es el ser humano desconectado de Dios, de la fuente de la vida, que comienza a vivir desde la carencia, desde el miedo, desde la autopreservación. Desde ese entonces, el corazón lucha por protegerse, las relaciones se vuelven defensivas y la naturaleza misma entra en un desorden total. El dolor, la enfermedad, la muerte no son el diseño original de Dios, son el resultado de esa desconexión. Dios no creó un mundo para sobrevivir, lo creó para vivir en plenitud. Pero lejos de Él, todo empieza a deteriorarse, a desordenarse. Elena White describe este momento con profundidad. Dice que el manto de luz que los rodeaba desapareció y en su lugar sintieron un terror que nunca antes habían experimentado. Y entonces hacen lo que seguimos haciendo hoy. Se cubren con hojas de higuera. Es decir, intentan resolver el problema externamente, cuando lo que está roto es interno. Acto seguido se esconden, y se esconden del Dios que los amaba. Eso es lo más interesante, ¿no? Y entonces ocurre algo que siempre que lo leemos, nos toca profundamente el corazón. El Señor se acerca. No llega con un castigo inmediato, sino con una pregunta. ¿Dónde estás? En hebreo, la palabra es Ayeká. No está preguntando para saber a dónde se encuentra Adán. Está tocando la puerta de su corazón. Es la voz de un padre que busca a sus hijos. Y esa pregunta no quedó en el Edén, sigue resonando hoy, en medio de nuestras excusas, de nuestros miedos y de nuestras huidas silenciosas. Cada vez que nos escondemos detrás de una máscara, de una culpa o de una vida partida, esa voz vuelve a resonar. ¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde estás, hija? Elena de White dice: Dios no los abandonó a su suerte. Él mismo se acercó a ellos en su condición caída. Esa pregunta era una invitación al arrepentimiento. Pero el hombre responde con miedo. Tuve miedo y me escondí. Y luego sucede la ruptura relacional. Adán culpa a Eva. Eva culpa a la serpiente. El pecado no solo nos separa de Dios, rompe la responsabilidad, rompe el amor. Dios habla ahora. Y aún así, en medio del juicio, deja abierta una puerta de esperanza.
A la serpiente le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí está la primera promesa, el primer destello de salvación. Desde ese momento la historia ya no queda cerrada en la caída. La simiente representa a Cristo, que vendría a herir la cabeza de la serpiente. No es una imagen cualquiera. La herida en la cabeza es decisiva. La del talón, aunque dolorosa, no es definitiva. Y así, en ese mismo instante, empieza a escribirse la historia de la redención de este mundo. Elena de White dice que allí mismo entendieron que un Salvador vendría. Es decir, que Adán y Eva en ese momento entendieron que Jesús vendría a salvarlos. Después vienen las consecuencias de haber desobedecido a Dios y de haber caído en el pecado. El dolor, las relaciones rotas, el trabajo pesado y la muerte. Pero no porque Dios se esté vengando, sino porque así se ve un mundo que se apartó de la fuente de la vida. Y en medio del dolor aparece una escena profundamente tierna. La palabra de Dios dice: Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. Imagínate ese momento. Adán y Eva avergonzados, cubriéndose como podían. Y Dios, en lugar de dejarlos así, se acerca y los viste. Pero para que hubiera piel tuvo que haber muerte. Y allí aparece implícitamente el primer sacrificio. Allí también fue inmolado un cordero, un inocente por el culpable. Y para Adán, que jamás había visto morir nada, la sangre debió ser tan extraña. El silencio insoportable y la muerte horrorosa por primera vez. De hecho, la escritora Elena White en Patriarcas y Profetas dice así: Él ve morir a la primera criatura. Le mostró a Adán la gravedad del pecado. Qué tremendo. Pero aquello no era solo una escena del pasado, era un señalamiento, una sombra, un anuncio de lo que años después ocurriría en la cruz. Porque ese cordero apuntaba al Cordero perfecto, a Cristo, el único sacrificio suficiente, el único inocente capaz de cargar con la culpa de todos. Y mientras ellos contemplaban aquel sacrificio, también estaban mirando hacia el futuro, creyendo en la promesa de aquel que vendría, descansando en la esperanza de un Redentor, que sería herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Las hojas de higuera, tan frágiles, tan humanas, ya no alcanzaban. Dios mismo les da una cobertura mejor. Y ahí, en ese hecho silencioso pero cargado de eternidad, ya estaba contenido todo el Evangelio. El ser humano no podía reparar lo que había roto. No había esfuerzo, ni obra, ni intento humano capaz de revertir la caída. Pero Dios no dejó el vacío sin respuesta. Él mismo tomó la iniciativa, Él mismo proveyó el cordero. Desde ese primer sacrificio en el Edén, toda la historia comenzó a apuntar hacia un momento, hacia una persona. Y siglos después, cuando ese plan se hizo visible en carne y sangre, una voz se levantó para anunciarlo con claridad absoluta, diciendo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. En esa declaración no solo hay una presentación, hay una revelación. Ahí está la respuesta al pecado, la solución al dolor y la esperanza de toda la humanidad. Porque lo que el hombre no podía hacer por sí mismo, Dios ya lo había hecho todo desde el principio. Dios los expulsa del Edén, y aunque esto suene a rechazo, no lo fue. Fue una despedida dolorosa, sí, pero también fue una medida de protección.
Imaginarlo saliendo de aquel jardín que había sido su hogar, su abrigo y el encuentro constante con Dios. Detrás quedaba el árbol de la vida y delante de ellos un mundo totalmente nuevo, pero herido por el pecado. Ya nada sería igual. Porque el Señor sabía algo que ellos todavía no podían comprender. Y es interesante que comprendamos también nosotros esto, ¿no? Vivir eternamente en pecado no sería un regalo para ellos, sería una tragedia sin fin. Habría significado perpetuar el dolor, extender la culpa y convertir la existencia humana en un sufrimiento interminable. Por eso cerró ese camino, no para destruirlos, sino para rescatarlos. Fue una medida de misericordia en realidad, porque Dios seguía pensando en el ser humano, aún en su caída, para que no sufriera para siempre. Como lo expresa Ellen White en Patriarcas y Profetas, la expulsión del Edén fue un acto de misericordia de parte del Señor. Una medida severa, sí, pero nacida del amor. Y sigue diciendo la palabra de Dios que el Señor colocó querubines y una espada encendida. Y desde ese momento, el acceso a la vida ya no pasaría por un jardín perdido, sino por la redención. Génesis 3 es la herida que explica muchas de las heridas que cargamos hoy. No sufrimos porque Dios haya querido un mundo roto. Sufrimos porque nos alejamos de la fuente de la vida. Y aún así, ahí mismo, en medio de la caída, nace una esperanza que no se apaga. Cuando el corazón vuelve a Dios, el dolor no siempre se va de inmediato, pero ya no pesa igual. Deja de ser un vacío sin sentido y comienza a convertirse en un lugar donde Dios también habla. Entonces entendemos algo que antes no veíamos. Dios no era el origen de nuestro dolor, era el Salvador que entraba en él para rescatarnos desde adentro. Y el capítulo termina con una escena que todavía nos persigue. El hombre escondido y Dios saliendo a buscarlo. Esa imagen no quedó en el pasado, sigue viva, sigue ocurriendo. Dios sigue caminando entre el ruido de nuestra vergüenza, sigue llamando por nuestro nombre, sigue preguntando con ternura, ¿dónde estás? No para humillarte, sino para encontrarte, porque aunque este mundo nos enseña a sobrevivir, vos no fuiste creado solo para resistir, fuiste creado para volver, para regresar al abrazo de Dios, para vivir otra vez en Él y con Él. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio de Génesis 3. Deseamos de corazón que haya sido de bendición para tu vida y que algo de lo que vimos haya tocado profundamente tu interior. Si este mensaje te ayudó, podés darle like y compartirlo para que muchos más puedan conocer este maravilloso amor de Dios hacia nosotros. También te invitamos a que nos sigas acompañando en el próximo capítulo, porque en Génesis 4 vamos a ver cómo el pecado comienza a manifestarse en las relaciones humanas, cómo el dolor se hace visible en la historia, pero también cómo Dios sigue presente aún en medio de la oscuridad. El próximo episodio se titula Caín y Abel, Génesis capítulo 4. Nos vemos en el próximo estudio. Que Dios te bendiga mucho.